Bueno, porque estamos teniendo todos los problemas del mundo, desde la lluvia hasta que no funcione el Bluetooth y los micrófonos, por supuesto, no están funcionando. Así que primero os agradezco a todos la asistencia y también os agradezco la paciencia, ¿no? Porque dado que no hay micrófonos, igual empiezan a funcionar en algún momento, pero ahora mismo no están funcionando, pues vais a tener que hacer un pequeño esfuerzo y a ti también te pido disculpas. Como veis, no soy Emilio del Río, esto me alegra muchas veces, y otras igual me preocupa, pero Emilio, bueno, salía de Madrid, no ha llegado, creo que llegará durante el acto, espero, y me toca coger las riendas del acto y a la vez, pues bueno, me impone un poquito, tengo que decirlo, porque Javier Velaza, el poeta que me acompaña, tiene una colección de seguidores en la Ribera, yo procedo de un pueblo de la Ribera también, que me han estado metiendo mucha presión a lo largo del día diciendo: tienes al mejor poeta navarro que ha nacido y ha dado esta tierra, tienes que tratarlo bien, porque disfrutando y estas cosas, ¿no? La verdad que hemos seguido el trabajo de Javier en los últimos años a través de sus amigos precisamente, y tenéis en las manos Autología, que es una pequeña antología de su obra en la que ha revisado parte de su trabajo, y bueno, creo que la mejor tarjeta de presentación seguramente posible en el momento. Bueno, él es, cuando os he dicho de la Ribera, es nacido en Castejón, en Navarra, y es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Barcelona. Aquí tenemos a gente a la que está dirigiendo tesis, lo cual me ha parecido también, así que lo tienes que hacer bien para que te sigan respetando y queriendo mucho. Y la gente que viene a este festival, que es un festival veraniego, yo vengo con pantalón corto y chanclas, como has visto, está acostumbrada a que yo plantee las presentaciones casi como un diálogo, una conversación. Así que, aunque he adelantado que Autología es una revisión de tu trabajo, cuando te propusimos venir, ¿qué es lo que te apetecía hacer y qué es lo que has hecho finalmente? Es, como digo, una revisión de ese trabajo que empezó ya hace muchos años, ¿no? Bien. Pues buenas tardes, muchas gracias. No sé si se me oye bien. ¿Sí? La proyección vocal no es mi mejor virtud, como veréis. Habríamos estado mejor en el patio, habría sido más clandestino, y seguramente un poco más directo. Veo gente muy lejos, y no sé si realmente les va a llegar un poco la dirección, ¿no? Bueno. Para mí es un extraordinario placer estar aquí hoy y que me hayáis invitado. Yo decía, nunca me van a invitar al agosto clandestino de Logroño, pero mira, ha llegado ese momento, gracias efectivamente, supongo que a los buenos oficios de amigos que han intercedido por mí, y me encanta poder estar aquí con todos vosotros. La ocasión de poder redactar este Planeta Clandestino 235 es una cosa, en fin, de récord Guinness, que una colección de poesía hecha desde los fundamentos del entusiasmo, al principio la independencia y prácticamente la independencia económica siempre, ¿no? Es decir, llegue a un número de ejemplares como este, que tenga la vitalidad que tiene, que en un mes de agosto, cuando pues, la gente está de vacaciones y está para pocas poesías, pues nos reunamos aquí, amigos, en torno a la palabra poética, es sencillamente milagroso, es decir, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Cuando me pidieron hacer este cuaderno dije, bueno, pues me parece que es buena ocasión para hacer una pequeña selección de los poemas que he ido publicando a lo largo de mi vida. No es una selección, digámoslo así, total. Por ejemplo, no hay ningún poema de mi primer libro de poesía, que se tituló Mar de Amores y Latines, y que a la hora de confeccionar esta pequeña muestra me quedaba
un poco lejano. No es que renuncie a ese libro de poemas, es sencillamente que aquel no era un libro de poemas. Voy a explicarme. Aquel primer libro era una recopilación de poemas que había escrito a lo largo de mi vida. Era una especie de primera presentación hecha con los versos escritos desde los 16 hasta los 20 y tantos años, ¿no? Y eso no es lo que yo acostumbro a hacer, ni lo que he hecho después. Es decir, mis libros de poemas, y ahora lo hablábamos con algunas amigas, mis libros de poemas tienen normalmente una unidad, tienen un discurso. Son libros unitarios que han de leerse pues desde el principio hasta el final, o por lo menos han de intentar interpretarse en una misma clave. Y eso el primer libro no lo tenía, y por lo tanto he prescindido aquí de poemas de aquel libro. Hay poemas, por lo tanto, de los 5 libros siguientes que ya siguen pues esa estructura de libro unitario y de discurso poético más o menos homogéneo, en la medida en lo que considero que tiene que ser así. Hay poemas, hay un solo poema del segundo de los libros que publiqué, que es de un dios bisoño, es el poema que se llama Preparativos. Luego hay 3 poemas de Los Arrancados, publicado en 2002, y luego hay, bueno, más poemas de los últimos libros, que son Embeses, de Mudanzas, y el último, que es El Campamento de los Aqueos, quizás porque me siento más cercano en el tiempo a los poemas de los últimos años. Supongo que eso no es reprochable, o que no es ilógico, ¿no? Uno se suele sentirse más cercano a lo que he escrito más recientemente, ¿no? Pero he querido que estuvieran todos representados, y he querido buscar también una unidad dentro de lo que autología constituye. Es decir, he querido que, a pesar de ser escritos en tiempos y modos diferentes, estos nuevos, esta recopilación constituyera nuevamente una cosa homogénea, un libro que se pueda leer como tal. Bueno, acabas de ganar el Premio Internacional de Ciudad de Melilla, y con El Campamento de los Aqueos, que reivindica un poco una voz clásica tuya, ¿no? Que es esa casi de la épica antigua, que supongo que viene de tu propio oficio como latinista, y lo introduce además una cita de Homero. ¿Está Homero vigente? Bueno, en mi poesía, evidentemente, ha habido siempre una cierta tensión entre pues, mi formación, los modelos clásicos de los que uno se nutre. Jaime Siles siempre dice que el DNI de un poeta son sus lecturas, son sus modelos, ¿no? Y es inevitable que alguien que se dedica como yo pues a enseñar a Homero y a Virgilio y la literatura clásica, cuando escriba tenga esos modelos delante. Pero he querido siempre que esa tensión tuviera una resolución en mi propia voz. Decía Humberto Eco que el primero que comparó a la mujer con una rosa fue un poeta, y el segundo fue un imbécil. Quiero decir, el segundo es un plagiador, ¿no? El primero es un poeta, y el segundo es un plagiador. Desde ese punto de vista siempre ha habido una tensión en mis libros. Es que el último libro, El Campamento de los Aqueos, es un libro que se empieza a escribir el 20 de marzo de 2020, que supongo que es una fecha que a todos nos es bastante familiar. Es decir, a mí me encierran en casa, como a todos vosotros, un jueves de marzo de 2020, y entonces no sé si voy a volver a salir de allí, ¿no? Eso nos pasó a todos. Y la única forma de afrontar aquella realidad me pareció que era escribir. Pero además, ¿por qué se titula el libro El Campamento de los Aqueos? Porque cuando nos encierran en aquel momento, bajo una peste, mi primera sensación, la primera que sentí, es la misma que sintieron los aqueos del campamento griego cuando comienza la Ilíada de Homero y Apolo empieza a lanzarles flechas emponzoñadas que les transmiten la peste. Ya sé que es una lectura muy literaria de las cosas, pero en el fondo noté que estábamos en aquella misma situación. Imaginaos aquellos pobres aqueos cuando
les están lanzando unas flechas que les van transmitiendo una enfermedad, y era la misma sensación que teníamos nosotros. Pero también me di cuenta de que aquellos eran los primeros versos de nuestra literatura y que por lo tanto aquella peste también podía ser un germen literario, también podía ser una semilla para la lectura literaria. Y también que a lo largo de la historia de la literatura mucha gente había pasado por pestes. Había pasado por pestes Boccaccio, que escribió el Decamerón, cuando 10 niños de Florencia en el año 1348, cuando la peste está matando a media ciudad, deciden retirarse a Fiesole, allí a hacer una especie de, en fin, primero a salvar la vida y luego a hacer una especie de canto a la vida y a la belleza, ¿no? Naturalmente también, cuando unos años después Albert Camus escribe La peste, que no es una peste, digamos, mórbida, no solamente es una enfermedad, sino que es una peste diferente, también semejante a la que sufrimos hoy en día, como es la propagación de determinadas ideas mortales, peste ética, ¿no? Y eso es lo que está recogido un poco en ese libro, es la lectura o la vivencia metaliteraria o la vivencia literaria de alguien que está encerrado y que se siente encerrado igual que los griegos de Homero, que igual que los pobres de Orán en La peste de Camus, igual que los pobres de Florencia en el año 1348. Es el campamento de los aqueos. Pero incluso vuelves a escenarios de, aquí, de nuestra primera literatura. He visto la Plaza Monastiraki, he visto Atenas, ¿no? También ahí, ¿no? Claro, porque en ese momento uno se plantea muchas cosas, ¿no? No solamente, insisto, no solamente es la lectura de la pandemia, sino de todas las pandemias, de las pandemias ideológicas, de las pandemias éticas, ¿no? Y uno se replantea el mundo actual como el resultado de toda una historia, ¿no? Entonces decía Luis García Montero en la prensa que hemos de replantearnos muchas cosas. El posromanticismo, que creó determinados nacionalismos, determinadas formas de ver el mundo, pues no ha acabado con la razón, pero la ha herido gravemente. Entonces es posible que esas lecturas, que están también en este libro, pues haya que hacerlas en este momento. Es decir, la razón es válida todavía para digerir y gestionar nuestro mundo, o es otro tipo de argumento el que nos ha de dirigir, ¿no? Y efectivamente esa Atenas, que fue el germen del pensamiento, que fue el núcleo de la democracia, por defectiva que fuera aquella democracia, fue una forma de democracia, y que hoy, en ese poema que has mencionado, aparece como el lugar del turismo más absolutamente, en fin, Plaza Monastiraki, ¿no? Pues te hace plantearte, en fin, hasta dónde ha llegado esta historia cultural de nuestro mundo, del mundo occidental. Que me interesa esto porque, a pesar de que el adjetivo pueda venir un poco manchado, estás haciendo una lectura política de tu libro, de alguna manera, ¿no? Precisamente contra esas éticas, ¿no? Sí. Toda lectura es política. Yo lo sé, pero me gusta... Sí, yo creo que toda, en fin, todo es política. Somos, Aristóteles ya dijo que éramos el animal político, es que salvo que nos retiremos a vivir como eremitas Tampoco, pero somos seres políticos, vivimos en una sociedad, ¿no? No somos seres independientes, somos seres que funcionan en sociedad y por lo tanto todos esos problemas están ahí. La mía no es una poesía, digamos, eminentemente social, en el sentido de lo que la poesía social fue hace unos cuantos decenios, pero no es ajena a la historia y a la realidad, ¿no? Muy bien. Léenos un poquito y seguimos hablando, pero para que vean un poquito el tono, podéis preguntar, por cierto, interrumpir y preguntar también. Con toda libertad. Bueno, pues os leo si queréis el primer poema de la Autología, que tiene una pequeña historia que os explico. Mirad,
un querido poeta, maestro de poetas, crítico literario y profesor de literatura de la Universidad de Barcelona, que se llama Luis Izquierdo, había escrito un poemario y uno de sus versos me pareció iluminador. Decía: la casa es una idea en construcción. Desde el año 2002, en que yo publiqué Los Arrancados, no publiqué nada hasta 2018, es decir, 16 años después. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que uno no escriba. Este poema lo comencé a escribir en el año 2003 y lo terminé en 2018. Bueno, hay poemas que no se dejan terminar y este fue uno de ellos. Pero tuve la fortuna de que en los últimos días de la vida de Luis Izquierdo, una querida amiga se lo llevó a su lecho de muerte y se lo leyó. Se titula La casa. Lo primero que puso de su casa fue el aire. ¿Qué si no, ni qué antes que un aire cristalino? ¿En qué podría al fin consistir una casa más que en límpido oxígeno culmando los pulmones? El aire era la casa y su forma era aire. Habitarla era solo inspirar y, expirando, instaurar el espacio del aliento siguiente. Y así, por donde iba, era su domicilio. «Estás equivocado», vinieron a advertirle. «Nadie puede vivir tanto tiempo al relente, conviene que la cubras». Y sumisa alfarera, su mano fabricó al punto una techumbre, y al cielo un cielo raso impuso que evitaba el calor y la lluvia y la luz de la dicha. Desde entonces la cúpula es suelo en que los dioses zapatean su danza de tiempo y extravío. Luego se volvió loco. Deseó una ventana que asomarse. Dicen que toda perdición amanece a su noche con el sol de un deseo. Una ventana solo es la tregua de un muro. Enmarcó el horizonte con cemento y veló su fulgor con la falsa translucidez de un vidrio. Ver se hizo vislumbrar y mirar ser mirado, tal vez. Unos postigos sellaron su ceguera. Los tabiques pidieron medianiles, peldaños subieron persiguiéndose hasta hacerse escalera, y para que ésta fuese no concibió otra traza que dividir la casa en pisos, dependencias, cámaras, galerías surcadas de pasillos, trazaron corredores abiertos a crujías, sótanos excavados cada vez más arriba, zahurdas erigidas cada vez más abajo. Puso después armarios donde guardar estantes repletos de cajones, colgó de las paredes cuadros que representan el cielo que no puede ya ver por la ventana. Tuvo por fin el miedo del que tiene. Cerrojos clausuraron las puertas, cerrojos los cerrojos, un foso impide el paso a la alambrada, 100 cerberos dentellean impresencias. Ya nadie entra, ya no sale nadie. Ahora está dibujando los planos de la casa. Parece que me llama la atención de este poema el contraste que hay con otros en los que el desplazamiento es casi el tema, ¿no? Es casi no el desplazamiento, sino la oportunidad, seguramente, ¿no? La incertidumbre ante el cambio, el viaje. ¿No? Sí, en fin, es un poema que abre el libro de Embeses, ¿no? Que pretende ser, bueno, lo que la poesía es a veces, una búsqueda del otro lado de las cosas, ¿no? del lado contrario, porque las cosas tienen otros lados, pero también tienen un lado contrario, un lado opuesto, ¿no? Y ese es el libro que abre el poema que abre ese libro. Sí, está pensando en el tren, es la pregunta, ¿no?
Sí. ese verso, Sí, sí. por ejemplo. Claro, de alguna manera está también tu propio periplo vital como influencia en eso también, ¿no? Estás en Barcelona, una tierra en la que trabajas, que es una tierra, antes he dicho la palabra bipolar cuando he hablado de ella un poquito, bipolar, vienes de Navarra, no de la zona más bipolar, pero también es una tierra bastante bipolar, y no sé qué te iba a preguntar, pero en realidad quería decir que me llama la atención precisamente un poema tan, ¿no? Del lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en un sitio en el que casi esa incertidumbre es el leitmotiv, ¿no? De la vida. ¿Te refieres a La Busca? Sí. Sí, eso es un poema autobiográfico. Hay poemas autobiográficos o elementos autobiográficos en la poesía, ¿no? Yo no sé lo que es la poesía. Quiero decir, si alguien se pregunta eso, yo no lo sé. ¿Eh? Porque creo que hemos hecho mal a lo largo de la historia etiquetando y catalogando y haciendo teorías sobre la poesía. La poesía es mucho más difícil de definir que cualquier otro género literario. Se acuerda una cita de Francis Pons que decía: no sé bien lo que es la poesía, pero sé bastante bien lo que es un hijo. Decía. Exacto, ¿no? Es decir, puedes definir bastante bien lo que es la novela, puedes definir lo que es el teatro, pero definir lo que es la poesía es una cosa mucho más complicada, ¿no? O al menos intentar abarcar todo lo que la poesía actualmente es. En mi poesía hay elementos autobiográficos en cierta frecuencia, ¿no? Y este es el caso de La Busca, si quieres lo leo. Sí, sí, me encantaría. La Busca. Hoy me he echado de menos. He salido de mi casa bien pronto y me he lanzado a buscarme en los sitios que solía frecuentar. Y he regresado a un pueblo pequeño junto a un río muy grande, a veces cruel, sojuzgado por puentes, donde el viento esmerila los raíles del tiempo. Y me he encontrado allí a un niño en bicicleta que arrastraba un vacío y le he visto pararse, sacar un cuadernillo y esbozar unos versos brotados de una pena infantil y minúscula. Y he visto a otro risueño transgredir las primeras tapias vetadas de un solar abandonado, con la ciega y enferma fe del descubridor. Y he ido preguntando a aquellas gentes buenas si me recuerdan aún vagamente: marchaste lejos, muy lejos, dicen, hace años, ahora no podríamos ya decirte qué es de ti. Me llevó después ese río en su curso a una ciudad serena. He encontrado en sus calles a un joven que entreabría puertas entrecerradas y he seguido sus pasos hasta una biblioteca para buscar asiento bajo las anaqueles de libros en latín. Y a uno que se exploraba por vez primera en otros ojos, también novicios, y descubría el diálogo falaz con ese espejo. Pero por más que anduve indagando, tampoco encontré quien pudiera darme razón de mí. Y tuve que seguir de nuevo el río y vine al mar de esta ciudad que ruge en oleaje de gentes mareadas y alberga seres híbridos bajo su agua de asfalto. Y me abismé en su flujo y vi a un hombre que corre como un loco delante de su sombra y a otro que sube a un tren con cientos de maletas amarradas al cuello. Y pregunté en tugurios donde la noche bebe la sangre del vampiro y en pasillos de sucios hospitales tan largos como la despedida y en casas de cochambre que fueron solo una hora, catedral del amor urgente y falso, y en esquinas dobladas a traición con la prisa de la culpa, y en calles sin salida de las que solo salen los que nunca saldrán. En todos esos sitios me habían visto y luego me habían olvidado o hacían lo posible por hacerlo, o acaso confundían mi rostro con el de otros iguales, inútiles e iguales, inútilmente iguales. Y lo más parecido a mí que hallé fue el hombre que traigo aquí esta noche, y sé que corro el riesgo de haber vuelto de nuevo con un extraño a cuestas y que sea un ridículo farsante estrafalario, o un ingrato que intente expoliarnos la casa, o un canalla que quiera deshacerte el amor. Y mañana otra vez tendré que levantarme todavía más temprano y arrojarme a las calles para seguir buscando en el pajar del tiempo la aguja que me cosa al forro de mí mismo.
Fíjate que esto es como dice Juan Antonio González Iglesias, al final ahí está y dice secreta esperanza, pero hay siempre una esperanza, ¿no? En los poemas, ir más allá. ¿Ha estado aquí Juan Antonio González Iglesias? No ha estado, y debería estar. Ha de estar. Juan Antonio González Iglesias es uno de nuestros mejores poetas. Y aunque sea como ejercicio de voluntad, la esperanza ha de estar en algún sitio, ¿no? Como ejercicio de voluntad. Ella de natural no sale muchas veces. Bueno, y más con lo que nos ha tocado últimamente. Por eso. Pues, Pero quizás es un ejercicio de voluntad que hemos de hacer, ¿no? está ahí al final, ¿no? Denos un poquito más. Sí, queréis ¿Estáis a gusto? Sí. Vale. Podéis interrumpir y preguntar si queréis decir algo. Si alguno memorizó Boy Cowboy lo puede leer. Mira, hablando de esperanza, ¿no? Podemos leer Gusanos de seda. Está en la página 24 de la antología. Está muy bien esto de que tengáis el texto, porque podéis hacer una lectura mixta, ¿no? Oral y textual, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Gusanos de seda. Observa atentamente los gusanos de seda y así comprenderás la vida, te dijeron. La caja de zapatos era un cuadro de Mondrian, atestado de huevos y de días de espera y decepción. Hoy no ha pasado nada tampoco. Anotabas frustrado cada tarde, con minúsculas de entomólogo arrepentido. Nunca se olvida el júbilo de la primera larva, tan hermosa. Se anuncia con el pasmo de la revelación y todo entonces se hace recolectar las hojas de morera, contemplar cómo aumenta la prole retirando restos de piel mudada y finalmente instaurarse la estólida rutina del adulto. Lo mejor viene luego, te explicaban. La oruga segregará el hilo de la seda y con él se envolverá en capullo y a la postre se convertirá dentro en mariposa. Quizás ocurrió así, ya no te acuerdas. O quizás te cansaste de esperar que en tu caja sucediese de nuevo lo que siempre sucede. De la vida aprendiste solamente dos cosas: que a menudo las alas no confieren el vuelo y que Mondrian jamás usaba el color verde. Pero nunca has perdido desde entonces la inquebrantable fe de la crisálida. Voy a pedir uno, voy a pedir 3 trenes. Está ahí también, ¿no? El anhelo siempre de aventura o de emoción, ¿no? Claro, como soy de Castejón tenía que escribir algún poema A los trenes, si no... con trenes, ¿no? Es algo... ¿Hay que tratar de usted o de tú? A mí, por favor, de tú, sí. Yo he dado clase de lengua castellana y literatura en el Instituto de tu pueblo. ¡Hombre! Porque vivo en Tudela, sí. ¡Hombre, qué bien! Solamente quería decir eso. Encantado, Sí. encantado. Gracias por acercarte. Gracias. Sí. Bueno, pues como es así, entenderéis que los trenes no son un pie forzado. En alguien de Castejón los trenes son parte de nuestra infraestructura mental, ¿no? Bueno, yo... Perdón, un momentito. Es que hay un poema que no está aquí. Ah, no lo he traído. Bueno, tengo que se titula Castejón. ¿Lo tienes aquí los volúmenes? Sí. ¿Me dejáis que lea un poema de mi pueblo? Sí. Vale. Está en ingleses. Quienes conocen Castejón quizás entiendan un poco este poema, ¿no? Dice así, se titula Castejón, ¿eh? Dice: yo vengo de un poblado, un ajedrez, donde el tomillo huele a creosota. En la torreta anida una cigüeña blanca que renunció al desierto y adoptó el silbato del tren como un hermano. Sabe que ser de aquí es ser de ningún sitio y ser de ningún sitio es ser de aquí. El jefe de estación da la salida al cierzo con impuntualidad matemática y pasa frente a la fonda en que soñó una noche, bendita ilusión, Antonio Machado.
Lo demás, las historias de un pueblo sin historia. Alguien casi descubre el movimiento continuo. Hay un luthier que afina la voz de los jilgueros y una iglesia románica en plena construcción. Y la alegría dócil y noble del colono. Porque nacer aquí te otorga dos certezas. Después de un tren hay otro, y el río pasa siempre y nunca pasa. Esa infraestructura mental que te otorga ser de un pueblo de tren, ¿no? Un pueblo que no existiría sin el tren, pues quizás está también reflejado en este poema, te hace ver el mundo a través de esto, que se titula Tres trenes, ¿no? Tres trenes, está en la página 29, sí. ¿Fue acaso en aquel tren de Milán a Pavía donde Albert Einstein supo que el tiempo es relativo? A través del cristal, la danza de la nieve no toleraba urgencias y las curvas cerradas de la noche dibujaban la insólita belleza del retraso. ¿Quién recordaba ahora los rostros diluidos en la estación de origen? ¿Qué era ya la promesa de un destino sino humo de la locomotora? Solo esperas marcaba su reloj de bolsillo y tuvo la certeza fugaz de haber estado allí toda su vida. Tu abuela no oyó nunca hablar de Albert Einstein, pero pasó 6 días aislada en un Shanghái atorado en Beipuch, año 1963, cuando la gran nevada. La atmósfera de hollín, los botes de conserva, la cháchara, los hombros en que apoyar el sueño quebradizo, todo se compartió en aquel territorio de tiempo congelado. Esa fotografía en un diario, a través del cristal, la fijó con la sonrisa noble de haber podido estar allí toda su vida. 20 años después, en el paréntesis de otro express, tú aprendías a amanecer el mar, partir, llegar con fines difusos. Somnolientas gaviotas te observaban a través, sin clemencia ni gozo, del cristal. En tu maleta un sin tiempo de adioses, el pan del por si acaso y las ansias no estrenadas de ser libre. Y supiste de pronto que querrías estar allí toda tu vida. Y ahora que los trenes son puntuales, ¿qué esperar? Te preguntan algo y tengo más peticiones, ¿eh? Siempre les digo que les vamos a acabar preguntando nosotros. Preguntaremos. Sin embargo, fíjate, también me gusta porque el amor está presente también, no solo el amor a la patria chica, no solo el amor a esos lugares que a veces son nuestros lugares, que son no lugares, ya te he contado de Vigo, por ejemplo, y en el Salvavidas hay una llamada al amor también muy bonita. ¿Puedo pedir? Sí. Claro. Aceptas peticiones. Claro. Acepta peticiones. El Salvavidas, sí. El Salvavidas es el último poema de los arrancados, ¿no? Y es el último poema porque está ese es su lugar. Los arrancados comienza siendo un libro quizás de genética existencialista, si queremos, ¿no? La condición de arrancados que casi entronca con la condición existencialista del Dasein, ¿no? De Jaspers y tal. Y a través del decurso del libro acaba apostando por el amor. Y la apuesta por el amor es la que... Lo que nos salvará de ese desarraigo, ¿no? De alguna manera. Exacto, ¿no? Es la del salvavidas, ¿no? No es inútil amarse, finalmente. Lo mismo que amaestrar serpientes nos exige técnica refinada y perder la vergüenza de actuar frente al mundo en taparrabos y unos nervios de acero. Pero amar es oficio saludable también. Su liturgia apacigua el ocio que enajena, lo supiste, Catulo, y perdió a las ciudades más felices. Bajo la cuerda floja dispone, no pidáis una red, porque tal no es posible, otra cuerda, tan floja, tan inútil a veces,
pero última, bajo la cual no hay nada, y entreabre ventanas que te oreen la cólera y exhiban a tu noche otras noches diferentes, y así, solo el amor nos salva, a fin de cuentas, del peligro peor que se conoce, ser solo y nada más nosotros mismos. Por eso, ahora que está ya dicho todo y tengo un sitio en el país de la blasfemia, ahora que este dolor de hacer palabra con el dolor traspasa los umbrales del miedo, necesito de tu amor analgésico, que vengas con tus besos de morfina a sedarme y rodees mi talle con tus brazos, haciendo un salvavidas para impedir que me hunda la plomada letal de la tristeza, que me pongas vestidos de esperanza, aunque me queden grandes como un niño la camisa más grande de su padre, que administres mi olvido y el don de la inconsciencia, que me albergues de mí, mi enemigo peor y más tenaz, que me hagas un socaire, aunque sea mentira, porque todo es mentira, y la tuya es piadosa, que me tapes los ojos y digas, ya pasó, ya pasó, ya pasó, aunque nada se pase, porque nada se pasa, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y si nada nos libra de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Señor Pueblo, ¿queréis preguntar algo? Os ha dejado sin palabras. ¿Sí? Yo quiero preguntarle por, como usted ha dicho, creo que es en el poema de Estrenes, y soñó bendita ilusión, Antonio Machado, y está tan de moda hasta que cambien los exámenes de selectividad lo de la intertextualidad. ¿Qué le parece a usted y qué papel tiene en su obra? Explico primero la anécdota, y luego hablo de la cosa general. La anécdota de ese poema, cuando dice que pasó una noche Antonio Machado, es porque hay un querido poeta mayor de mi pueblo que se llama Felipe Rivas, una persona de unos 80 y tantos años ya, un gran amante de la literatura, que según dice, o ha hecho correr la especie, de que en la fonda de la estación de Castejón pasó una noche Antonio Machado. Eso ya es literatura pura en sí, y quise hacer referencia a eso. Bueno, la intertextualidad es, a mi modo de ver, el fundamento de la literatura. Quiero decir, la literatura se hace con materia literaria, sobre todo. Es verdad que hay una parte de vivencia, sin duda, pero si yo explico que me duele una muela, eso no es literatura. Para hacer literatura con el concepto o con el contenido me duele una muela, tengo que hacer pasar ese mensaje a través de unos códigos que son códigos literarios. Y si no, no funcionará. Si no, no funcionará. Nadie puede inventar la literatura desde cero. No podemos ser poetas o escritores sin haber leído. Por desgracia hay algunos, un cuantos, que lo intentan, ¿no? Y es legítimo que cada uno pueda escribir en un papel lo que quiera, pero eso no es literatura. Y en la literatura, el humus fundamental, aquello donde uno puede poner su semilla o plantar su planta, es también literatura. Antes hablábamos del campamento de los aqueos y yo decía, el primer referente ahí es el comienzo de nuestra literatura occidental. ¿De acuerdo? Sí, la Ilíada de Homero. Pero la Ilíada de Homero es un texto que no sale de la nada. Lo que pasa es que para nosotros es el texto más antiguo que conservamos. Y cuando explicamos el comienzo de la literatura occidental, decimos, lo primero es la Ilíada de Homero. Si la Ilíada de Homero tiene 15.000 versos. ¿A alguien se le puede ocurrir realmente que nadie puede escribir de la nada 15.000 versos un poema tan sofisticado como es la Ilíada de Homero? No, la Ilíada de Homero viene de modelos mucho más antiguos que se nos han perdido, y que seguramente no podemos recuperar. Para entender la Ilíada de Homero tendríamos que tener todo lo que había detrás.
Pero eso es así, es decir, la literatura se construye sobre literatura. Y los textos literarios se relacionan entre ellos, en modo de intertextualidad, de paratextualidad, de hipotextualidad, de todo lo que queramos. Tampoco vemos aquí, no quiero avasallar con cuestiones teóricas, ¿no? Pero quiero decir que eso es muy importante, en el sentido de que nadie inventa la literatura. Todos somos deudores de aquellos autores a los que hemos leído, de aquellos que nos han gustado, e incluso de aquellos que no nos han gustado. O por lo menos eso era así mientras se leía literatura en la escuela. Ahora ya no sé qué va a pasar. Ahora ya no sé qué va a pasar. Nosotros pertenecemos, por fortuna todavía, a generaciones donde se leían libros en la escuela. Ahora cada vez se leen menos libros, ¿no? Porque se ha invertido el valor de las cosas y se piensa que, hombre, uno puede escribir simplemente con unas recetas, ¿no? Eso no es así. Eso no es así. Entonces, la gran literatura, ¿cuál es el gran libro de la literatura española? Seguramente, si hacemos una votación, todo el mundo dirá que el Quijote de Cervantes, ¿no? El Quijote de Cervantes es el libro más paratextual y más intratextual de toda la literatura española, porque se refiere, o sea, juega sobre modelos literarios vigentes en su época que todo el mundo conocía, sobre las novelas de caballerías, pero también sobre las novelas pastoriles. Es decir, está jugando todo el rato con relaciones con los textos. Por eso es un error, a mi modo de ver, hacer leer el Quijote a los niños con 12 años o 13 años. Quijote no se entiende con 12 o 13 años, es imposible. Yo fui un lector precoz y desgraciado, porque leí muchas cosas que no tenía que haber leído, porque no iba bien guiado. Yo leí con 14 años la Eneida de Virgilio y no entendí nada, me pareció una cosa absurda. Luego la habré leído 15 veces en mi vida y creo que es uno de los grandes libros de la historia de la literatura, pero claro, necesitaba unas claves. No se puede leer mucha literatura de manera directa abriendo el libro sobre, digamos, a pelo, porque uno pierde los referentes. Si no los tiene, aquello no tiene sentido, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿eh? Puede haber otras más valiosas o diferentes, desde luego, ¿eh? Pero creo que la literatura se hace sobre literatura, como el arte se hace sobre arte. Uno no puede, o la música se hace sobre música. Uno puede decir, no, ahora voy a componer una sinfonía. Oiga, mire, para componer una sinfonía hay que saber cómo han sido las sinfonías anteriores y usted podrá aportar lo suyo, ¿no? Por eso el escritor, como el artista, es un eslabón en una cadena de creación, una cadena de la tradición cultural, literaria, artística. Muchas gracias. De nada. Claro, es que yo creo que se confunde la intertextualidad con el plagio, que está también y no tiene nada que ver, es decir, Claro. creo. Claro. Por supuesto, Sí, sí. son cosas distintas. Bueno, pero que se dan los dos. Sí. Desgraciadamente. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo quiero hacer una petición a Javier, muchas gracias por estar aquí. ¿Puedes leer Florencia? ¿Puedo leer? Claro, puedo leer lo que me digáis, pues estaré encantado. Puedes leer mi novela. Pero te refieres al poema de... al Otto dei Semplici, ¿no? Sí, 35, mira, explico un poquito ese poema si queréis previamente. Está en la página 35, sí. Este está dedicado precisamente a Juan Antonio González Iglesias. Bueno, 1348 es el año de la peste de Florencia. El Orto dei Semplici es un sitio muy bonito, que no sé si quienes conozcáis Florencia, justo dando la vuelta a Santa María Novella, está el huerto donde los monjes de Santa María Novella plantaban cultivaban las plantas salutíferas, y a partir de ahí
hacían la farmacopea y hacían pues todas las medicinas que se utilizaban en la época. De hecho, la farmacia está abierta todavía ahora y tiene alguna sucursal por Europa, y esto se llama Orto dei Semplici. Entonces, este poema está ubicado ahí, en el momento de más fragor de la peste. Yo imaginé la figura de un monje recluido en ese Orto dei Semplici como una especie de lugar de salvación. Y dice así: el huerto es un abrazo para el alma turbada. Esa ciudad enferma y su trajín bullen detrás del muro y allí quedan peleando su guerra contra nadie, borrachos de lujuria frente al miedo en un tiempo irreal que no transcurre. La muerte va ganando, según dicen. Aquí dentro, la salvia, el tanaceto, la ajedrea, el romero y el hinojo te regalan su oficio con dulzura minuciosa. Qué puro lo que existe solo para curar, y aún más puro lo que solo es perfume. Darán agua las rosas que ahora cortas, no hay hedor al que no prevalezca su caricia. La tarde se desangra entre los mirtos sobre la sarga blanca de tu hábito. Por la puerta que va a Santa María Novella, los acordes del órgano se filtran del maestro Landino. Su mirada pulsátil de ciego ve las notas alzarse hasta la cúpula y descender después. Está salvado. El olor de las rosas, la armonía y la luz de Florencia no se rinden al horror indecible de este tiempo. Creo que este poema ha ganado vigencia, por desgracia, en los últimos tiempos. ¿Hay más que decir algo? Se nos ha ido una hora ya, ¿eh? Yo tengo una petición, Javier, buenas tardes, gracias por venir. Me gustaría que me hicieras recordatorio de un dios risueño. ¿Tienes de un dios risueño? Oh, Y tenemos también amigos comunes, luego te cuento. cuéntame, luego me cuentas. Me alegra mucho verte. Preparativos. Recordatorio. Recordatorio, sí. No está ahí, No está. Ah, que no está. Pues hay que Pero entonces me tienes que dejar tu el ejemplar, porque no lo tengo, lo siento. Muchas gracias. No he traído ejemplar de él. Gracias. Este es un poema que le gusta. Esto no te pasa mucho, que te traigan hasta los libros, ¿eh? Este libro además está agotadísimo. Este no será Eduardo. Sí. Vale. Y me acuerdo Entonces, de Expo también. ya está. Eduardo, le gusta este poema. Vamos a ver. Se titula Recordatorio. Es un poema de amor. Porque también podría haber sido distinto y no haber confluido tú y yo en este magma jamás de los jamases. Aduzco unos ejemplos. Ser yo una duna mínima de un desierto lunar, mientras tú un protozoo del Pleistoceno medio. Fíjate cuán distinto. O habitar yo Wisconsin mientras tú cultivaras la vega del Yangtze. O peor todavía, que fuera yo la única persona en la ciudad que nunca conocieras. O más cruel si quieres e igualmente posible, que no hubiera atinado aquella noche yo con las grandes palabras y los precisos gestos, y todos los azares disfrazados de chino no hubieran oportunos traído aquella rosa donde nunca hubo rosas, donde nunca hubo chinos. Y cuantas otras cosas fueran más verosímiles que hallarnos tú y yo en tiempo y lugares comunes. Por todo eso, sin duda, que no es poco, ya ves, tenemos el deber contraído de amarnos. Y porque somos libres de justo lo contrario también, y porque a veces es el hombre tan torpe traidor a su fortuna, es menester besarnos muy mucho y con frecuencia y todavía más, pues que luego podría ese azar que te digo tornársenos hostil y revolverlo todo y tocarte a ti en Duna y en Protozoo a mí, o volverme a Wisconsin y a ti al río Amarillo, o hacer que nos cruzáramos en la ciudad sin vernos, y aún cosas peores. Tenemos que abrazarnos muy fuerte y a conciencia
muchas veces, muy mucho, y hacerlo cada vez en conmemoración de que también podría haber sido distinto, muy distinto, mi amor, que no se nos olvide. Bueno, Eduardo Pérez es un poeta magnífico de Tudela que también ha estado en este festival. Quienes sois fieles a él recordaréis sus patillas al viento, que no sé cómo están ahora, no sé si las llevo todavía. Sí. Bueno, entonces hay que cortar las coletas y las patillas. ¿Queréis decir algo más? ¿Queréis, Bueno, es un pequeño milagro. Yo sí lo que quiero decir que 50 personas nos demos cita en agosto para escuchar poesía, y eso a mí me sigue sorprendiendo 18 años después. Muchísimas gracias a todos. Si queréis, como has mencionado el poema de Monastiraki, Sí. lo leo también. Se titula Anochecer en Monastiraki. Monastiraki es un barrio de Atenas, ¿no?, que está justo debajo de la Acrópolis, de la colina sagrada, ¿no? Y ahí se ubica este... Es un lugar curioso porque hay un mercado al lado y Eso entonces es. hay muchísima gente siempre. Siempre. Un lugar de paso, pero también para sentarse en un rincón y mirar pasar Eso es. la civilización. Porque Eso eso es... Así está escrito este poema. Anochecer en Monastiraki. Incomprender el mundo. Esta tarde, en esta terraza de Monastiraki, con una copa de retsina iluminado por la sombra sagrada de la Acrópolis, sabes bien que esa es la auténtica misión. Incomprender el mundo. Los turistas y los gatos regresan de aplaudir la caída del sol en el Areópago. Atenas anochece, apenas sin dolor. No hay un sitio en el mundo donde mejor se sienta que todo ha sido inútil, aunque haya sido hermoso. Esta arena que pisas contiene todavía fragmentos de la copa de Sócrates. Pericles bajó por esa cuesta ya enfermo de la peste. Ahí mismo, donde ese camarero esboza con 3 pasos torpones un sirtaki, alguien mató a los dioses hace mucho. También tú has matado lo tuyo por el sueño griego de la razón, la gran metáfora. Pero no te arrepientes. Tú anocheces apenas sin dolor también y das por bueno que todo ha sido hermoso, aunque haya sido inútil. Ahora eres solo otro turista más que pasea sin rumbo entre las ruinas abandonadas ya del pensamiento. Si hoy es martes, debe de ser Platón quien nos explica el mundo inexplicable. Si es miércoles, Byung-Chul Han. Y cuando cae el sol, aplaudes indolente y buscas junto a un gato una terraza donde tomar tu copa de retsina e comprender perfectamente el mundo. Muchísimas gracias, ha sido un extraordinario placer. Os invito a que sigáis disfrutando de este milagro. ¿Me vas a quitar el trabajo al final? No, de este milagro del agosto clandestino. Clandestino es un poco, por fardar. Es la ley, es un poco clandestina. Exacto, pero fijaros qué gusto el poder juntaros aquí. Mañana viene Ignacio Alguero, ¿verdad? Y luego Eso tenéis es. otras actividades, ¿no? Estamos en ello porque muchos sabéis ya cómo se está gestando este festival, pero lo llevaremos adelante y gracias a vuestra complicidad fundamentalmente y a la tuya. Muchísimas gracias por acercarte, gracias por compartir con nosotros tu talento, evidente, Gracias a vosotros. y os lleváis un objeto precioso que ya va firmado, pero que si venís os lo dedica. Por Así que, supuesto. muchísimas gracias, hasta mañana a la misma hora y espero que en el patio. Gracias.